Hola, ¿qué tal amigas y amigos de Sumando Voces en Directo? Sean ustedes muy bienvenidos a este programa de los jueves que se transmite por nuestras redes sociales, por Sumando Voces Bolivia en el Facebook. También estamos transmitiendo como cada jueves a través de la Radio Libre Expresión de la Asociación de Periodistas de La Paz, la Radio San Andrés de la UMSA y la Radio Salesiana de la Universidad Salesiana. En esta ocasión tenemos el gusto de contarles que ha concluido el Foro Político Multiactor en la ciudad de La Paz, un foro político que ha sido convocado por UNITAS y que ha reunido a más de 200 personas entre líderes sociales, sociedad civil, cooperación internacional, representantes del Estado, representantes de organizaciones no gubernamentales, todos ellos preocupados por el retraso en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible y en la Agenda 2030. Durante ese foro, las personas que han asistido han planteado propuestas para acelerar la ejecución de esos objetivos en el entendido de que si se aceleran esos objetivos, también se mejora la vida de la gente. Ha habido una diversidad de rostros, de voces, de pensamientos y se ha buscado construir alianzas en torno a esta agenda importante para la vida de los seres humanos y en este caso particular para la vida de los bolivianos. Por eso quiero empezar con un video en el que se refleja algunas de esas voces que han participado en el Foro Político Multiactor aquí en la ciudad de La Paz. Ninguno de los objetivos de desarrollo sostenible en Potosí se están cumpliendo. La contaminación, para nada ha bajado el grado de contaminación, no hay ni siquiera políticas públicas que ayuden a mitigar esto de la contaminación ambiental en Potosí, porque nosotros estamos rodeados de contaminación minera, de los autos, de todo, o sea, la basura, no tenemos nosotros un botadero que no contamine, el botadero está cerca a la ciudad, está ahí adentro, o sea, se ha hecho una planificación para trasladar este botadero y llevarlo a otro lado, pero haya habido problemas, los mismos comunarios no quieren porque la alcaldía no les presenta una planificación que no les afecte a ellos, ¿no? Con esto de la basura. Los objetivos de desarrollo son una agenda que nos hemos planteado a nivel mundial y cada país se ha comprometido en realizarlo. Sin embargo, Bolivia es un país que no transparenta la data en cómo vamos avanzando los objetivos de desarrollo. La institución de la Madre Tierra, lastimosamente, siento que actualmente está tomándolo como un rol solo único y no involucra mucho a la sociedad. Y desde esa perspectiva me cuesta mucho saber en qué nivel de avance estamos en el avance de los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Hasta cuándo vamos a seguir entregando estas tierras a personas que les interesa más una hectárea de coca que una hectárea de bosque? Que priorizan más esos monocultivos y también el INRA sabe que es cómplice de todo el paquete de leyes de normas incendiarias. Nosotros somos más de 1.288 habitantes que estamos sobre esos territorios, hermano. A eso ha venido incendio ahora, hermano, pobre nuestro monte, ya no tenemos por dónde cazar y pescar. Hermanos, yo creo que ahora toda producción de nosotros legalmente no tenemos. Ahora vamos a sufrir nosotros. Más que un año y medio vamos a sufrir nosotros, no tenemos comer y nada. Los indígenas hemos estado luchando, defendiendo nuestros derechos. El defensor del pueblo no estuvo presente. Cuando nos han hecho la represión de Chacarina, ¿dónde estuvo el defensor del pueblo? Cuando se persigue a los dirigentes, a los que reclaman los derechos para que se nos respete como bolivianas y bolivianos, ¿dónde está el defensor del pueblo? ¿Qué trabajo está realizando? ¿Será que el defensor del pueblo solamente defiende al partido del MAS? Eso es lo que quiero que me conteste el defensor del pueblo. Porque hasta este momento los derechos de las mujeres están siendo vulnerados y pisoteados por el suelo. Son los interculturales, los cooperativistas mineros que entran a comunidades a balazos para quedarse con los territorios indígenas y el defensor y la Defensoría del Pueblo no hacen nada. Creo que es un tema muy delicado que el país tiene que tomar en serio, porque es desde el Estado que se está organizando estos grupos armados. Los interculturales, los cooperativistas y los narcotraficantes son parte de este Estado. Y creo que la Defensoría debería poner un coto a este tema. Se da cuenta que no existe justicia en nuestro país, sobre todo para aquellas personas que somos defensores y defensoras de derechos.
donde sus derechos han sido totalmente vulnerados, empezando desde la consulta previa y las diferentes amenazas que viven los comunarios día tras día. Entonces yo me pregunto, ¿cómo es que está actuando realmente la Defensoría del Pueblo? ¿Defiende realmente al pueblo o es una Defensoría del gobierno? Que la justicia solamente es para algunas personas, que la justicia no es para las víctimas. En la historia y hasta estos tiempos hemos visto que ha habido denuncias con pruebas y todo de funcionarios públicos y algunos gobernantes o personas afines a partidos políticos que se les ha denunciado por violencia, por agresiones sexuales o violencia sexual y no ha habido justicia para las víctimas y esas personas aún siguen trabajando, aún siguen en servicio público. Ya ante eso no hemos visto acciones también, no hemos visto una justicia verdadera. La justicia solamente hay para aquellos que tienen poder, para aquellos que están en puestos de poder. Ya. Como podemos ver, es una diversidad de voces que han llegado desde diversos lugares de Bolivia para interpelar a los presentes, para interpelar a las autoridades del Estado. Tengo que decirles que han estado presentes en este foro político multiactor el director nacional del INRA, por ejemplo, un representante de la Defensoría del Pueblo, un representante de la Vicepresidencia del Estado, además de representantes de la cooperación internacional. Por eso es que ustedes han escuchado estas interpelaciones de parte de los representantes de las organizaciones sociales y de la sociedad civil respecto al trabajo que se está realizando en torno a los colectivos, en torno a las organizaciones sociales. Pero tengo que contarles que en este streaming hemos invitado a los representantes de las 4 mesas temáticas que se han trabajado durante 2 días en el Foro Político Multiactor para que nos cuenten cuáles son los principales resultados de esas mesas. Estamos con don Miguel Ángel Aranda del colectivo urbano de Sucre. Él es representante de la mesa medios de vida sostenibles entre la emergencia climática y el extractivismo. Tengo que hacer una precisión. Él es representante de la mesa Ciudades y Comunidades Sostenibles entre la pobreza y las desigualdades. Por favor, don Miguel Ángel, adelante, cuéntenos brevemente cuáles han sido los resultados de su mesa. Muy bien, muchísimas gracias por esta posibilidad de compartir con ustedes unas experiencias muy importantes. Creo que hemos pasado horas de aprendizaje y también horas de intercambio de cómo hemos podido ir entendiendo la información que vamos recibiendo. En la mesa número 1 tuvimos el privilegio de estar como parte de los relatores y yo quisiera destacar unos 3 puntos muy rápidos que creo que de los 21 en realidad recolectados, pues constituyen algo así como el sumum. Primero, entender que efectivamente el espacio urbano y el espacio comunitario representan una oportunidad para el desarrollo y no deberíamos dejar de lado los compromisos que debemos asumir como sociedad, como Estado, como organizaciones, frente a esto que significa la intervención en el ámbito sociocultural de estos territorios. El territorio es muy importante, la mirada al territorio, creo que sobre eso también se ha debatido de manera bastante amplia. Es, por otro lado, imprescindible reiniciar a lo mejor todo un proceso de reeducación, de comunicación y de concientización, porque muchos de los elementos que seguramente van dejando en rezago los objetivos de desarrollo sostenible tienen que ver con que ignoramos qué es lo que deberíamos hacer y se ignora, para más, a qué apuntan los objetivos. Me parece que en ese sentido ha habido también unas reflexiones importantes acerca de cambiar actitudes mediante procesos educativos, procesos de comunicación. Y bueno, se han tomado distintos aspectos, se han ido verificando no solamente la crítica, no solamente los procesos, no ha habido únicamente interpelaciones, sino también han habido propuestas. Y creo que eso es lo importante. Por ejemplo, el hecho de que tienen que incluirse en la problemática de incumplimiento de los ODS todos los factores y componentes del hábitat. O sea, cuando se entiende que es el hábitat, pues estamos todos los seres vivos, absolutamente todos, y el medio involucra a un biosistema que nos sostiene, tanto las ciudades como las comunidades. Bueno, estimo que eso es lo más destacado inicialmente. Quedo a disposición aún.
Muchas gracias por ese resumen, don Miguel Ángel Aranda. Él es parte del colectivo urbano de Sucre y estuvo como relator de la Mesa 1, Ciudades y Comunidades Sostenibles, lo que quiere decir que nos plantea un desafío también a los ciudadanos que habitamos estos espacios para convivir en armonía con el medio ambiente, para proteger el medio ambiente, para que tengamos unas ciudades además con derechos y que tengamos derecho a reclamar y a exigir a las autoridades una ciudad mucho más amigable con lo humano, ¿no? Con nuestra forma de vida. Pero quiero decirles que estamos también con doña Miriam Pariamo. Ella es la vicepresidenta de la Confederación de Mujeres Indígenas de Bolivia y ha estado a cargo de relatar, es decir, de presentar los resultados de la Mesa 2, la mesa que se refería a los medios de vida sostenibles entre la emergencia climática y el extractivismo. Doña Miriam, bienvenida. Cuéntenos los resultados de su mesa, por favor. Muy buenos días, muchas gracias, ¿no? Para poder informarles los resultados, las conclusiones que se ha dado de la mesa 2. Justamente yo he estado, ¿no? en la redacción y yo agradezco realmente, ¿no? A todas las personas que han tratado el tema sobre el cambio climático, la emergencia climática y el tema lo que es el medio ambiente. Nosotros hemos trabajado ese tema, ¿por qué? Porque estamos viviendo en este momento, los pueblos indígenas, los territorios indígenas, las áreas protegidas han sufrido el incendio. Estamos siendo contaminados fuertemente, aire, agua, los alimentos están siendo contaminados, tanto por los incendios como también por la invasión minera ilegal, que están siendo contaminados los ríos, los alimentos. Entonces, todos estos temas se ha tratado y se ha puesto en las conclusiones. Y en este tema de su es muy importante que nos escuchen. Nosotros hemos hablado del tema del agua, es muy importante, y el alimento vital, porque sin el agua no hay vida. Nosotros como indígenas siempre hemos estado luchando, ¿no? En la protección de lo que es el agua. Hemos dicho que la plata y el oro no se come, pero el agua es la vida. Es lamentablemente en estos momentos, con todo lo que está pasando en lo que es la Amazonía, en lo que es en las áreas protegidas, tanto del Parque Madrid y Pilón Lajas, nosotros nos hemos visto preocupados y hemos trabajado este tema donde ha resultado que nosotros tenemos que exigir al gobierno para que nos pueda presentar los gastos en que han invertido, por ejemplo, la plata que está para el tema del agua, porque lamentablemente los territorios indígenas, tanto el Estado civil, no hemos visto la ayuda en tema de agua, no hemos visto proyectos de agua. Es muy lamentable todo esto, pero queremos una aclaración de parte del gobierno que nos aclare en qué se ha terminado el presupuesto que hay para el tema agua. Y también tenemos que ver rápidamente cómo vamos a trabajar, cómo nos vamos a enfocar en el tema del agua, porque necesitamos ahora el agua, los ríos están siendo contaminados, las lagunas, los ojos de agua se han secado con el tema del cambio climático. Entonces creo que tenemos mucho trabajo y que hay que trabajar y hay que ver, lamentablemente el Estado civil tiene que ver este tema, tenemos que unir fuerzas y tenemos que preocuparnos, porque sin el agua de aquí a 2 años no vamos a poder existir ni los de la ciudad ni los del campo. Entonces, como pueblos indígenas, como mujeres indígenas, eso es nuestra preocupación y por eso todo un tiempo estamos en la lucha, en la defensa, porque realmente nos vemos preocupados para salvar vida, para respirar un aire puro y porque el cambio climático también nos está azotando. Muy bien, doña Miriam, tenemos que decirles a los amigos que nos están siguiendo en esta transmisión que la mesa que ha trabajado este tema del extractivismo y la emergencia climática ha planteado desafíos tanto para la cooperación internacional, para el Estado, también para la sociedad civil. Y entre esos desafíos, por ejemplo, se ha pedido también, porque hemos accedido a las conclusiones, que se prohíba la minería en los parques naturales, que se reemplace el chaqueo por otras técnicas para habilitar cultivos,
que ya no se cambie la vocación del uso del suelo para que se eviten justamente estos incendios, que se prohíban los transgénicos, en fin, una serie de demandas, pero también de propuestas para para que los parques, para que el medio ambiente, para que los bosques sean protegidos. Tengo que comentarles, amigas y amigos, que también estamos con Celeste Quiroga. Ella es de la Universidad Católica de Cochabamba y ha sido la encargada de presentar los resultados de la Mesa 3, que es democracia y Estado de Derecho entre instituciones eficaces, responsables y transparentes y la participación social en un entorno favorable. Adelante, Celeste, por favor, cuéntanos cuáles son las principales conclusiones de tu mesa. Muchas gracias. Pues las principales conclusiones, para poder presentarlas, hay que comentar que el antecedente fue como este sentimiento común de hartazgo ante el incumplimiento de las normas, ante la forma en que se relativizan acuerdos que hacen al pacto de convivencia pacífica, como lo básico, ¿no? De qué tan acostumbrados estamos como bolivianos a que se relativicen programas, procesos judiciales, procesos administrativos, o que tampoco vale ya la palabra y cómo hemos asimilado como sociedad a estar acostumbrados a esto, ¿no? Y ya no impactarnos. Entonces, al inicio se consideró poner en tela de juicio esta capacidad de resiliencia que tenemos, pues preocupa hasta cuándo vamos a adaptarnos a estas decepciones, especialmente de quienes elegimos y quienes esperamos den el ejemplo en cumplimiento de normas de convivencia o normas escritas, etcétera. Entonces, esto... La Tenemos un problema de conexión con Celeste, lamentablemente. Vamos a volver luego con ella, por favor, porque seguramente tenemos un problema de internet. Luego vamos a volver con ella para que nos termine de contar los resultados. ¿Esto sirvió pues más? Ahí la tenemos de vuelta. Sí, María Celeste, te tenemos de vuelta. Se ha cortado en la última parte. Nos estabas contando las conclusiones de la Mesa 3 sobre institucionalidad democrática. Gracias, perdón. Pues bueno, entonces como esta exigibilidad de cumplimiento de la responsabilidad del Estado frente a las normas fue como una conclusión necesaria de exigir que también nos permite actuar en libertad como organizaciones de la sociedad civil para esa exigibilidad, recordando que el Estado es quien respeta derechos y además tiene que garantizarlos. Eso se vinculó con la necesidad de hablar de instituciones transparentes que permitan el acceso a información pública en todo momento para la población, para hacer realmente un control efectivo y recordar de los compromisos y los temas pendientes. Y otro punto importante también que se habló fue el tema de las mujeres, ¿no? Como las mujeres, pese a haber conquistado tantos derechos y tener una legislación bastante equitativa que promulga la justicia social, pese a eso, las estructuras siguen siendo patronales, siguen siendo excluyentes para ellas. Entonces, en una mesa incluso se comentó la exigibilidad no del 50%, sino del 100% de participación efectiva de parte de mujeres en diferentes rangos, ¿no? Desde organizaciones de la sociedad civil, organizaciones locales, sociales, formales a nivel nacional y también pueblos indígenas. Entonces, como cierre, creo que eso puede englobar un poco de los debates tan ricos que han habido y que tienen que ver con cumplir el pacto sobre normas, sobre convivencia social pacífica. Muchísimas gracias, María Celeste, por ese resumen. Entonces, podemos decir que transparencia, justicia independiente y libertades son los tres ejes que atraviesan la Mesa 3 de institucionalidad democrática después de haber debatido durante 2 días en el Foro Político Multiactor. También estamos en compañía de Mario Laura. Él es integrante de la Plataforma Boliviana frente al Cambio Climático y ha sido el encargado de presentar los resultados de la Mesa 4 respecto a cooperación al desarrollo y asociaciones multiactor entre las brechas sociales, financieras y tecnológicas para alcanzar el desarrollo sostenible. Adelante, Mario, cuéntenos, por favor, cuáles son los resultados de su mesa. Gracias, Mary. Muy buenos días a
a los compañeros y las compañeras que están presentes y que participaron de manera activa en este foro social multiactor que año tras año lleva de manera eficiente las Red Unitas. Sí, a nosotros nos ha tocado precisamente trabajar en el debate, en la participación y en el análisis y fundamentalmente poniendo énfasis en lo que significa la cooperación internacional y el cumplimiento efectivo para el desarrollo sostenible a nivel de los organismos internacionales. En ese marco podemos nosotros sintetizar que la mesa ha trabajado en ese análisis sobre la cooperación internacional y se ha decidido, por ejemplo, que se exige o exigir a los organismos internacionales el cumplimiento efectivo del marco de cooperación para el desarrollo, ¿no? Es así que desde la sociedad civil organizada se ha advertido que en la cooperación internacional más bien falta un poco de flexibilidad, ya que sus indicadores de un tiempo a esta parte son muy específicos, pero sin embargo, también en la mesa se ha puesto énfasis en que hay algunos organismos internacionales de cooperación que están ayudando a financiar carreteras de gran impacto e incluso proyectos extractivos, ¿no? Es así que ahí también se ha puesto de manifiesto que, por ejemplo, que la Unión Europea estaría por financiar o financiaría el tema del litio y la energía solar, ¿no? Entonces, y la mirada de todos quienes han participado en la mesa temática número 4 es, ¿tenemos que cambiar la mentalidad sobre el apoyo institucional internacional? Sí, porque es la única forma de tener éxito en la búsqueda de otros caminos para encontrar diferentes objetivos, porque el recorte del financiamiento externo está relacionado a la guerra y a otros factores ajenos al trabajo que desarrollan principalmente las ONGs. Entonces, en ese sentido, en adelante se debe repensar en lo que se quiere lograr, fundamentalmente en alianza con las organizaciones de la sociedad civil, urbana y rural, y adecuar la forma de pensar para trabajar con la población y con sectores sociales emergentes en este caso. Para ello, se ha definido incidir en la educación, información y comunicación que posibilite concretar nuevos diálogos que logre un entendimiento en la cooperación internacional y el gobierno, es decir, involucrando a las organizaciones de la sociedad civil, y para ello se está planteando una metodología articuladora que tiene que ver, ya lo decía uno de los relatores de la mesa número 1, en tema de educación, en tema de comunicación y a nivel de convocatoria y la representatividad. ¿Por qué? Porque en el tema educativo debemos cambiar el modo de pensar y actuar, ¿no?, de manera eficiente en acciones concretas. Y a nivel de comunicación se sugiere utilizar las nuevas tecnologías de información y comunicación con énfasis en las redes sociales para socializar otras formas de participación e iniciativas no solamente en las comunidades del área rural, sino también en los barrios urbanos. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que involucrar a las juntas vecinales como nuevos actores y representantes de la sociedad civil. Y para ello también la convocatoria debe estar definida a una serie de acciones que se realicen a partir de las experiencias concretas, en lo posible incluir unos planes estratégicos con plazos definidos, ¿no? Entonces, esas más o menos las conclusiones que hemos llegado a la mesa número 4 sobre el rol de la cooperación internacional y el trabajo que vienen desarrollando y la falta de apoyo precisamente para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Muy interesante e relevante el tema, porque evidentemente fue uno de los temas que ha marcado agenda en el Foro Político Multiactor, a raíz de que en septiembre se realizó una cumbre de Naciones Unidas sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y ahí se llegó a la conclusión de que el avance en el cumplimiento de estos objetivos es mínimo, y que justamente por eso se tiene que hacer una redefinición, un redireccionamiento de la cooperación y del financiamiento para que estos objetivos puedan ser cumplidos en los diferentes países, porque existe un concepto que se llama la justicia climática. ¿En qué consiste? En que tanto países desarrollados tienen una responsabilidad con lo que sucede en los países menos desarrollados como el nuestro. Bueno, pero no se me vayan porque quiero hacer una segunda rondita. Quisiera preguntarle a don Miguel Aranda,
¿Qué va a hacer con estas conclusiones? ¿Usted las va a replicar en Sucre, en los colectivos? Luego se va a exigir a las autoridades también que contribuyan en su cumplimiento. ¿Qué va a hacer con los resultados, don Miguel? Muchas gracias. Bien, desde luego, lo que uno aprende, lo mejor que hace en la vida es enseñar, transmitir. Quedarse con lo que uno va aprendiendo es un pecado. Desde luego que vamos a trabajar, vamos a continuar trabajando. Yo estoy muy ligado con el Colegio de Arquitectos, con el Colegio de Ingenieros Civiles, es decir, con las esferas de los profesionales y técnicos. Y nosotros, y aprovecho un instante esto, estamos muy ocupados, en realidad ya no preocupados, sino ocupados en temas de agua. Hace años, son como 5 décadas que Sucre llega a un momento del año en que sufre escasez. Y entonces nos parece ya demasiado sospechoso que en 5 décadas no se hayan podido arribar a soluciones. De modo que estas conclusiones, estos elementos importantes son reflexión, además abren caminos. El hecho de no haber podido avanzar y que estemos como país y como mundo en el 15% de los objetivos, de cumplimiento de objetivos, me parece que es algo grave. Grave en el sentido de que además no necesariamente los únicos responsables seríamos los países que estamos afectados globalmente, sino que también el incumplimiento de aquellas instancias superiores, digamos los países más desarrollados, que se comprometen en distintas instancias y en distintas cumbres a generar recursos, a generar apoyos, a dar posibilidades de que estos objetivos puedan ir adelante. Y bueno, cuando se retiran porque le dan prioridad a otras cosas, entonces resulta que estos objetivos quedan estancados. Me llamó mucho la atención que incluso hay objetivos que están en retroceso, es decir, que ni siquiera, no es que no se ha hecho nada, sino que lo que se hizo se dejó de hacer y eso significa retroceso. En Sucre y en general en Chuquisaca nosotros tenemos, por supuesto, los temas de impacto ambiental, de impacto del clima, etcétera, pero lo que nos hace mucha falta es difundir, generar una concientización de la población para que vayan entendiendo que estos 17 objetivos de desarrollo sostenible tienen efectos importantes en la vida de los ciudadanos, en la vida de los animalitos, en la vida del hábitat. En verdad, me voy con una preocupación muy grande, pero a la vez también con muchas ideas y con gran espíritu de poder llevar adelante trabajo, convencer a mis colegas, a los alumnos en las universidades, de que estos son temas que no debemos dejarlos de lado y que ir profundizando en su conocimiento, en su reflexión y tomando acción en ello es lo que importa. Creo que eso llevo yo como resumen, como un elemento importante de motivación. Es la primera vez que asistí a un foro de esta naturaleza. Me voy muy encantado por la organización y por todo lo que esto ha suscitado, pero sobre todo por el entusiasmo con que he visto que como 200 personas hemos estado súper activos. Los 2 días no nos han cansado. Quisiéramos que vayamos a otro foro más adelante. Muchísimas gracias. Muchas gracias, don Miguel Ángel Aranda, por su participación en el streaming y también en el foro. No sé si doña Miriam Pariamo sigue conectada. Bueno, los indígenas han sido los más afectados con los incendios, están siendo afectados también con la minería aurífera. No sé si doña Miriam está y me podría contar qué van a hacer con estos resultados, cuáles son las acciones próximas a tomar por los pueblos indígenas. Al parecer no, teníamos una falla de conexión, entonces quisiera ir con María Celeste Quiroga, no sé si es que sigue conectada, también tenía un pequeño problema de conexión. Al parecer tampoco está María Celeste, lamentablemente hemos tenido estos pequeños problemas de conexión, entonces vamos con don Mario Laura. Don Mario está todavía ahí, queremos preguntarle cuál es el próximo paso después de haber obtenido estas conclusiones, estas propuestas. ¿Cuál es el siguiente paso para la sociedad civil para el cumplimiento de estas agendas? Bueno, de todo lo que se ha tratado, bueno, al margen de la mesa donde nosotros participamos, en la mesa 4, también estuvimos presentes en las otras mesas, pero lo que hay que destacar es que lo que se debe hacer es propiciar el fortalecimiento en los espacios de la sociedad civil a nivel urbano y rural, principalmente sobre el aspecto de indefensión en la que se encuentran
los pueblos indígenas originarios campesinos, ¿no? Entonces, también se analizaba ahí en el espacio del foro sobre el cumplimiento de los ODS, es decir, llama la atención que solo el 15% se haya cumplido y el resto del 85% llegará a la meta hasta el año 2030. ¿No? Entonces, esa es la gran interrogante que tiene la sociedad civil y principalmente las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos que producto de las políticas públicas implementadas hace más de 17 años en el caso del gobierno boliviano, está permitiendo, no solamente, está forzando la migración de las poblaciones y en algunos casos la desaparición de estos pueblos. Entonces, lo que tiene que llamar la atención, por ejemplo, el objetivo, el ODS 1, acabar con la pobreza. Bueno, ¿cómo vamos a terminar con la pobreza? ¿Cómo se va a acabar si las políticas públicas no están orientadas precisamente a fortalecer ¿no? las capacidades individuales, colectivas y fundamentalmente los medios de producción, los medios de vida de los pueblos indígenas originarios campesinos, ¿no? En ese sentido, también la preocupación por parte de quienes hemos participado en este foro, organizaciones de la sociedad civil, representantes del área rural y del área urbana, es que hay algunas agencias de cooperación internacional ya no están financiando a las ONGs como tal, sino que están contratando a empresas privadas, es decir, priorizan antes que las ONGs a empresas privadas para lograr sus objetivos o resultados concretos. Entonces, no tiene que llamar poderosamente la atención porque la cooperación ya está trabajando vía empresa privada para el futuro. Entonces, ¿qué significa eso? Que ya estamos ingresando a un libre mercado y de hecho ya hay una competencia en las ONGs por ciertos temas. Entonces, también este tema, los resultados de las diferentes mesas, las vamos a nosotros socializar como plataforma boliviana frente al cambio climático. ¿Por qué? Porque si bien es que las ONGs no tienen menos plata, pero sí tenemos que direccionar la mirada hacia las agencias internacionales, ¿no? Para comprender mejor el mundo de la cooperación internacional, porque muchas veces nos estamos enfocando a nivel local, a nivel nacional, pero estamos perdiendo de vista qué es lo que está pasando o estamos soslayando el cuestionamiento a la cooperación internacional. Entonces me parece muy importante las reflexiones y las conclusiones a las que se ha llegado en este foro multiactor, fundamentalmente analizando los 17 ODS y, insisto, de los cuales solamente se ha cumplido el 15% y falta el 85%. El tema agua es transversal, al igual que el tema de género, de mujeres, y al igual que el tema de la crisis climática, que también ahora está afectando no solamente al área urbana, sino también va a tener su repercusión, ¿no? en el tema de la producción, por ejemplo, porque de acuerdo a los datos que se estaban formulando y proporcionando ahí en las diferentes mesas, es que se ha disminuido el 50% de las lluvias, lo que también va a repercutir en el tema de la producción para el próximo año. ¿Qué va a pasar? Esa es la gran interrogante. Pero sin embargo, estas conclusiones nosotros las vamos a replicar porque trabajamos a nivel de los territorios, estamos trabajando en el Chaco, estamos trabajando en tierras altas, en tierras bajas y en la Amazonía. Y es muy importante que también las bases, las comunidades, los territorios conozcan los alcances y fundamentalmente las conclusiones de un análisis que producto del debate de 2 días que es muy importante y muy interesante. Muy bien, muchísimas gracias, don Mario Laura, por su participación en este programa y en el foro también, y por supuesto también a don Miguel Aranda. Será hasta una próxima oportunidad. Suerte en la tarea que tienen de llevar las conclusiones a sus regiones y a las diferentes instancias del Estado, la cooperación, la academia, en fin. Muchísimas gracias. Y bueno, ahora, amigas y amigos de Sumando Voces, queremos seguir adelante con el programa porque tengo también como invitado a Walter Limache. Él es coordinador del programa NINA de UNITAS y quisiera preguntarle cuál es su impresión del foro. Walter seguramente ha visto pasar varios foros políticos de UNITAS. ¿Cuál es el pulso que le ha tomado a la sociedad civil, a las organizaciones en estos 2 días? Adelante, Walter. Hola Mary, muchas gracias y saludos a todos los participantes de este momento.
En UNITAS y impulsado desde la preocupación de los propios programas que trabajan con organizaciones sociales, desde hace años hemos contribuido a que el encuentro de estas organizaciones permita reflexionar sobre temas que hacen a la problemática de sus propios territorios, de sus propias organizaciones y su relación con el Estado. Nuevamente, en este foro político multiactor hemos tenido la oportunidad de reflexionar el estado de situación en el que nos encontramos a propósito de cuánto estamos avanzando, o los estados, o en el caso boliviano, de cuánto se está avanzando en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible desde el país. Y nos preocupa de sobremanera que apenas a nivel internacional se haya avanzado el 15%, y los tiempos son cortos como para poder alcanzar todos. Yo pienso que desde el lado boliviano, y que además ha servido este momento de los 2 días de reflexión, nos ha permitido mirar desde Bolivia el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible a partir de la concepción que tiene el Estado, ¿no? Es decir, para nosotros, o para el Estado boliviano, la mirada hacia el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible probablemente estén concentradas desde lo que ellos denominan el Plan de Desarrollo Económico Social, el PEDES. Y el PEDES, vinculado a la propia agenda patriótica, nos plantean un proyecto de desarrollo que en los puntos 1, 2, 3, 4, 5 y 8 del PEDES miran la necesidad de generar recursos económicos para el país y su redistribución a partir de la explotación de los recursos naturales. Es decir, la naturaleza se está convirtiendo, diríamos, en la fuente primaria para generar estos recursos naturales. Y por ello es que el PEDES y la propia agenda patriótica, que en sus puntos también, en sus puntos 5, 6, 7, 8, 9, están mirando a los recursos naturales para generar esto. Y lo que han hecho es construir una serie de políticas públicas que en el nombre de desarrollo lo que hacen es vulnerar de manera muy abierta derechos humanos de las poblaciones donde se encuentran en estos espacios, derechos territoriales y también derechos de la naturaleza. Y las conclusiones que los compañeros han presentado antes y todo lo que hemos dialogado en estos 2 días se han evidenciado esta vulneración de estos derechos a nombre del desarrollo. Entonces, en ese sentido, como alguno de los compañeros participantes dijo, en realidad hemos tenido retrocesos muy fuertes, ¿no? Y en ese sentido, en Bolivia hemos estado viviendo las consecuencias de los efectos de estas políticas públicas a nombre de desarrollo. Y evidentemente urge, como planteaban los compañeros, urge establecer una nueva fase de diálogo contra el gobierno, que el gobierno establezca y tenga la capacidad de abrirse a la sociedad civil para dialogar y que deje de lado sus propios problemas, que es lo que le consume, las profundas contradicciones que tienen de manera interna como organización política, que le hace mal al país y no encara, diríamos, los problemas centrales que debiera abordar. Y Walter, ¿tú has visto posibilidades de que se pueda establecer una alianza? Porque en el foro habían representantes del Estado, evidentemente, y habían también representantes de la sociedad civil que han sido muy interpeladores y en algunos momentos duros. ¿Crees que hay un escenario posible para hacer alianzas y avanzar hacia el cumplimiento de estos objetivos? Bueno, desde hace mucho tiempo andamos buscando nosotros espacios para dialogar con el gobierno, ¿no? En este año, por ejemplo, en el marco del proceso del Foro Social Panamazónico, que aborda también estos mismos temas que hemos tratado, hemos invitado a instancias del Estado, a tomadores de decisiones, para que sean partícipes de las reflexiones, de encontrar caminos. Lamentablemente no
no encontramos mucho eco. Y hay que destacar la presencia en el foro de varias autoridades, ¿no? El director del INSA, que ha estado presente y que, claro, recibió una serie de preguntas que lo han puesto en apuros, pero que debiera ser así, porque ellos están gobernando para nosotros, que somos la sociedad civil, somos el pueblo. Ellos tendrían que rendir cuentas a partir de estas acciones. Y nos parece muy importante resaltar la presencia de Eulogio Núñez, director del INSA, quien además nos ha dejado información oficial sobre el estado de situación de la situación agraria y de la tierra en el país. Y evidentemente creo que las tareas que nosotros debemos proponernos es exigirle espacios de diálogo. Creo que el gobierno, en la definición de sus políticas, tiene que contar con la participación de las organizaciones de la sociedad civil y dialogar en todos los niveles. Hay grupos de mujeres, hay de jóvenes, pueblos indígenas, organizaciones urbanas, etcétera. Debiera también elaborarse y construirse políticas públicas incluyentes con la participación de la sociedad civil boliviana. Debemos, por supuesto, apuntalamos a profundizar y a recuperar la institucionalidad democrática que le hace mucho daño al país, porque hemos ido perdiendo las instancias no solo de representación, sino de la capacidad de la toma de decisiones en este escenario. Y la cooperación internacional, evidentemente, en las reflexiones que hemos tenido estos 2 días, ha quedado muy claro cuál debiera ser el rol, cuál debiera definir sus propias contribuciones y que debiera dejar de ser también contribuyente a los conflictos bélicos, como ayer, por ejemplo, Pablo Solon le dijo al representante de la Embajada de Alemania que no debieran financiar la guerra, sino que esa plata debiera financiar la contribución al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Creo que eso es importante y también quedó muy claro en el conjunto de todos los que participamos en el evento que hay que potenciar las organizaciones sociales en todos los niveles, desde el acceso a mayor conocimiento, desde el nivel de participación, desde la representatividad de sus propias organizaciones, de la profundización de sus identidades más autónomas y no tanto cooptadas o vinculadas a organizaciones políticas que lo que hacen más bien es usarlas y no utilizarlas en términos de construcción colectiva. Muy bien, el mensaje queda claro. Muchísimas gracias, Walter, por participar en Sumando Voces en Directo. No, muchas gracias a ti. Muy bien, amigas y amigos de Sumando Voces en Directo, tengo que comentarles que durante el Foro Político Multiactor hemos captado algunas voces que quisiéramos compartirlas con ustedes, particularmente la del representante de Naciones Unidas en Bolivia. Se trata del coordinador residente de Naciones Unidas en Bolivia, Rafael Ramírez, quien nos dice sobre este retroceso que están sufriendo los objetivos de desarrollo sostenible y en qué punto se encuentra Bolivia. Veamos el video, por favor. Señor Ramírez, se inicia el foro político multiactor de UNITAS para mirar un poco los objetivos de desarrollo sostenible. Después del último discurso del secretario general de la ONU, en sentido de que los avances son muy pocos, ¿qué se puede esperar para Bolivia en concreto respecto a este tema? Bueno, como se discutió en la cumbre de los ODS este año, bueno, estamos un poco retrasados globalmente en los ODS, alrededor de un 15% está en el camino y el otro 85% tiene diferentes niveles de retraso. Y eso lo que significa es que vamos a tener que acelerar todos los países, Bolivia incluido. El secretario general ha lanzado de alguna manera ciertas transiciones, ciertas aceleraciones, ciertas áreas de enfoque que acelerarán todos los ODS, ¿no? Estas son 6 transiciones que tienen que ver con el tema digital, con el tema de sistemas alimentarios, educación, tecnología, alianzas, es decir, bastantes esfuerzos que vamos a tener que llevar adelante para lograr los objetivos de desarrollo sostenible. Es que finalmente, más allá de una agenda o de una
una prioridad de Naciones Unidas, es una prioridad de los países, una prioridad de la humanidad, precisamente lograr ese desarrollo que todos queremos. En el caso de Bolivia hay dos temas que preocupan fundamentalmente, uno que tiene que ver con el clima después de toda esta crisis climática que hemos tenido, y el otro es el tema de la institucionalidad. Hay una débil institucionalidad. ¿Qué se puede hacer respecto a esos dos temas para cooperar desde la cooperación internacional para que Bolivia pueda salir adelante? Bueno, primeramente creo que estos eventos, estos diálogos, por ejemplo, que estamos el día de hoy presenciando, es una parte fundamental de ello. Lo que se necesita es primeramente discutir, reflexionar, dialogar entre los distintos actores dentro del país para definir la problemática, reconocerla, definir la problemática y definir los puntos de acción en los que todos, desde los distintos ámbitos, desde los gobiernos nacionales, seccionales, desde la sociedad civil, desde la cooperación internacional, se pueden aunar esfuerzos para abordar estos temas que, como usted dice, son muy importantes. El tema de la crisis o cambio climático, el tema de la cohesión social, el tema del desarrollo y sobre todo de lograr los acuerdos necesarios para que Bolivia logre los objetivos que se ha planteado a sí mismo a través del PEDES, a través de la Agenda Patriótica, pero también que alrededor de los ODS, definitivamente requiere de eso, de aunar esfuerzos. Y bueno, eso es un camino todavía que hay que llevar adelante. Muy bien, muchas gracias, señor Ramírez. Gracias. Era el coordinador residente de Naciones Unidas en Bolivia, Rafael Ramírez, hablando sobre los ODS y el impacto de esa temática en Bolivia. Pero también hemos hablado con el representante de la vicepresidencia, Harley Rodríguez, quien ha asistido al foro a hacer una presentación respecto a las alianzas de la cooperación internacional en torno a los ODS, y le hemos aprovechado para preguntarle sobre la demanda de la sociedad civil de que se transparenten los créditos, sobre todo del agua, tomando en cuenta que estamos en una sequía en el país y la gente quiere saber en qué se ha usado ese dinero. Y también le hemos preguntado sobre el papel de las ONGs. Adelante, por favor, con el video. ¿Es necesario debatir ya el modelo, el cambio del modelo? En su momento se debe hacer porque obviamente estamos viendo que uno de los factores está siendo degradado y el tema es de los recursos ambientales por efecto de la minería, y la minería muchas veces en el seudónimo de cooperativismo es de la misma población que está accediendo a zonas donde no deberían hacer minería. Está degradando zonas que son protegidas, y creo que es una autorreflexión para todos, no solamente para el gobierno, sino para toda la sociedad boliviana. Ha habido un pedido unánime de transparencia respecto a los créditos, respecto a la cooperación. ¿Qué se va a hacer? Como se le ha mencionado, la transparencia de créditos viene a través de la Asamblea. La Asamblea Legislativa es la instancia donde se aprueban los créditos. Ahí está el monto transparente de la asignación de los recursos. Hay mecanismos establecidos en la rendición de cuentas que también son mecanismos que nos permiten saber el destino de los mismos. Lo que no está logrando fluir es la información. Tal vez hay que mejorar los canales de información entre las políticas de gobierno y la sociedad civil. Creo que ahí tenemos que redoblar esfuerzos. Y finalmente, señor Rodríguez, el tema de las ONGs ha surgido con mucha preocupación, en el sentido de que se les ponen muchas trabas, no se les deja trabajar, incluso que el presidente Arce ha dicho en la cumbre del Amazonas que están haciendo injerencia en el Amazonas. ¿Qué puede decir al respecto? Yo no puedo, digamos, dar una interpretación de lo que dijo el primer mandatario. Entonces, remito solamente decir que organizaciones no gubernamentales destinadas al desarrollo en Bolivia, como son todas ellas, tienen un papel importante en todo este proceso porque están apoyando a las políticas públicas. Muy bien, amigas y amigos de Sumando Voces en Directo, eran algunas de las voces que se escucharon en el Foro Político Multiactor, porque como ya les comentábamos al principio, más de 200 personas, representantes de diversos sectores de la sociedad, como son
la cooperación, la sociedad civil, las organizaciones sociales, la academia y por supuesto también los representantes del Estado estuvieron durante 2 días en la ciudad de La Paz debatiendo el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, con la lamentable noticia de que solo se avanzó a nivel mundial en el 15% y ya estamos a la mitad del plazo. Sin embargo, se han planteado propuestas y se han generado espacios para las futuras alianzas para que esos objetivos se aceleren para el bien de la gente, para el bien de Bolivia. Muchas gracias, amigas y amigos, por habernos seguido en este streaming de Sumando Voces en Directo. No se olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en el Facebook en Sumando Voces Bolivia, estamos en la red social X en Sumando Voces Bo y nuestra página web es sumandovoces.com.bo. Muchísimas gracias, nos vemos el próximo jueves.